Estimado Alejandro, tu comentario mediante este video. En principio, el árbol de problemas es una metodología que, si bien es cierto, es necesario tener una lluvia de ideas inicial. Por ejemplo, lo que es posible hacer es poner en el papel o en la pizarra o sobre la mesa todos los problemas que se están identificando, y en función de consenso o de diálogo se puede ir, obviamente en función a ciertos criterios que ya hemos visto también durante el curso, se puede ir eligiendo cuál será el problema central que el proyecto atacará, ¿sí? Ahora, recordemos que esta metodología así lo exige, ¿sí? Es posible que se haga análisis de problemas con múltiples problemas, causas, efectos, sí, pero es otro tipo de metodología, ¿sí? En esta metodología, la metodología exige y requiere que se plantee un problema central. Ahora, cosas importantes que debemos de aclarar desde el principio. Punto 1. Se necesita un problema central y se necesita una explicación o un detalle muy claro de los problemas que estamos enfrentando a este nivel. Cada uno de estos elementos es un problema, ¿ok? En tu árbol de problemas. Y como tal, debe estar identificado como qué es el problema, o sea, cuál es la situación problemática, quiénes se ven afectados, dónde está ocurriendo este problema, ¿sí? Y si es posible también el marco temporal, ¿ok? Entonces, el problema imagino que es en el departamento de La Paz, pero eso no se refleja en ningún elemento hasta donde yo puedo leer aquí. Entonces, así es una redundante, cada elemento debe de considerar el qué, el quiénes, el dónde y, si es posible, el cuándo. Entonces, va a ser un poco complicado que te haga un comentario de este nivel porque no has identificado todavía un problema central que sería del cual estaríamos partiendo con el análisis. Entonces, aquí por ejemplo identificas altos costes de energía e insuficiente acceso a servicios de comunicaciones. Solo como un ejemplo, quiénes se ven afectados por este problema y dónde. También es importante que estos elementos que hemos identificado a este nivel sean claramente explicados o claramente detallados luego con un diagnóstico. Cuando hablamos de altos costes de energía, ¿de qué tanto estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál es el coste real o cuál es el coste que encontramos con un diagnóstico, con información clara y pertinente sobre este caso, por ejemplo, con la empresa que brinda los servicios de energía, etcétera? Eso debe estar claramente definido. También el bajo nivel educativo y baja productividad del trabajo de la mano de obra no calificada, la baja capacidad de gestión empresarial y de comercio, etcétera. También a ese nivel planteas también más problemas. Sí, el problema es que también veo que tu gráfico está un poco complicado de leer porque está dividido en dos partes. Altos costes de transporte a ese nivel, lo que es en amarillo. Baja producción y productividad con mayor riesgo de accidentes y altas pérdidas económicas. Bajo acceso al crédito y poca disponibilidad de financiamiento. Ok, entonces para no alargarnos demasiado, has definido, tienes aquí una lluvia de ideas, ¿sí? Tienes el elemento, la materia prima para trabajar y para poder definir en consenso con el grupo de trabajo, con los profesionales que están involucrados en este problema, con las personas que son parte de ese problema, que lo sufren o que de alguna manera están involucrados, con las autoridades que también estén participando, con ONGs de la zona, etcétera, ¿sí? Entonces lo importante al hacer este análisis es que sea un análisis participativo y de consenso, ¿sí? Entonces de esa manera podemos identificar realmente de todos estos elementos que son negativos, que son problemas, parcialmente porque no están totalmente definidos, ¿sí? Un problema se define cuando afecta a un grupo de personas en un lugar determinado y cuando tenemos mucha especificidad en relación a ese problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos elementos que has definido en amarillo son o es realmente el problema primordial, el problema central que estaríamos definiendo y que estaríamos trabajando durante el desarrollo del proyecto? ¿Okay? Entonces, tienes una serie de causas que corresponden a cada uno de estos elementos que has identificado. Por ejemplo, aquí no tienes causas, deberías de también definirlas a este nivel. ¿Okay? A ver, imagino que hacia adelante
o hacia arriba mejor dicho, podría encontrarse el problema central, sí, pero eso finalmente lo tienes que decidir tú, o sea, no es yo te puedo sugerir en función de mi experiencia y en función al manejo que tengo de la metodología cuál podría ser, ¿sí? Pero no me gusta hacerlo de esa manera porque finalmente estaría imponiendo la idea que yo tengo a priori, ¿sí? Entonces es importante conocer, estar imbuido y de pronto una visión que yo tenga sobre un problema puede ser totalmente distinta a una visión que tengan las personas que realmente están involucradas con el problema. Por eso es importante que para mal o para bien, las personas que están involucradas y los demás actores que tienen en contacto directo con el problema sean los que identifiquen finalmente qué es lo que se estaría trabajando. Por ejemplo, vemos aquí vamos a revisar uno, porque lamentablemente tienes que trabajar primero el problema central para poder luego trabajar los demás aspectos, ¿sí? Porque es como una especie de cascada. Si un elemento no está bien definido desde el principio, los demás elementos obviamente no estarán bien definidos. Por ejemplo, cuando mencionas altos costos de transporte, ¿por qué hay altos costos de transporte? Porque hay bajos índices de mantenimiento de vías existentes, ¿ya? Y porque hay insuficiente inversión de infraestructura vial, ¿sí? Valga la redundancia, en mi comentario, siempre, incluso estos elementos también deben de contar con todos los factores que tiene un problema, como ya lo he definido varias veces durante este comentario. También veo que planteas efectos a este nivel. Sí, a este nivel no. Sí, a ese nivel me imagino que aquí también hay efectos. Ok, entonces me detengo en este análisis, en este punto, porque es necesario que lo reformules, ¿ok? Para que quede más claro. De todas maneras, es un proceso, ¿sí? Ninguno de los compañeros durante el curso va a presentar un árbol de problemas totalmente completo y terminado, porque incluso teniendo todos los profesionales, teniendo toda la capacidad técnica y el acceso a los actores, es un proceso que no se hace en un solo momento, se hace en, al menos desde mi experiencia, para hacer un buen árbol de problemas se requiere por lo menos un mes, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Porque hay que reunirse y hay que debatir y hay que llegar a consensos. Ok, entonces, en el segundo trabajo en el que hay que presentar el árbol de problemas, obviamente el árbol de objetivos, obviamente tendrás que reformular y replantear tu árbol de problemas aquí planteado. Bueno, nos estamos viendo todavía en lo que nos resta de curso.